Hola, mi nombre es Jacqueline Hernández Ayala. Soy estudiante de la carrera de médico cirujano. Estoy en el segundo año y estudio en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Y en esta ocasión voy a abordar el tema de la aorta. Y bueno, vamos a revisar eh, la aorta por cada una de sus porciones: la aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta descendente, la aorta torácica, la aorta abdominal y cada una de las ramas que nace de esta gran arteria. Y bueno, pues sin más que decir, vamos a comenzar. Y como ya muchos sabemos, la arteria aorta es la mayor de los vasos del organismo, y esta arteria nace directamente del ventrículo izquierdo, recorre el tórax y el abdomen para terminar cerca del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, donde termina bifurcándose en sus dos ramas terminales, que serían las arterias ilíacas comunes o primitivas. Sin embargo, hay ciertos autores que consideran a la arteria sacra media como la verdadera rama terminal de la aorta. Y bueno, eso es algo que vamos a discutir más adelante. Lo que me interesa que quede claro en este momento es que la aorta nace en el ventrículo izquierdo, recorre el tórax y abdomen y termina a la altura del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, donde se va a bifurcar en sus dos ramas terminales. La importancia de la arteria aorta, además de radicar en su calibre, es que a partir de ella nacen prácticamente todas las ramas que van a distribuir la sangre al cuerpo. Es decir, que pues la aorta va a irrigar directamente todos los tejidos de nuestro cuerpo. Desde el punto de vista anatómico, pues la aorta se va a dividir en tres porciones. En la aorta ascendente, en un arco aórtico, que antiguamente era denominado callado aórtico, y tenemos una aorta descendente que se va a dividir en dos segmentos, en una aorta torácica y en una aorta abdominal. Tanto la aorta ascendente, el arco aórtico y la porción torácica de la aorta descendente se encuentran dentro del tórax, mientras que la aorta abdominal, pues como nos lo dice su nombre, y pues valga la redundancia, se va a encontrar en la cavidad abdominal. Bueno, a continuación pues vamos a hablar sobre cada una de estas porciones. Hablaremos de las relaciones las ramas, empezando pues por el origen de la aorta. Como ya lo acabo de mencionar, pues la aorta nace de la base del ventrículo izquierdo, justo por detrás y ligeramente hacia la derecha del tronco pulmonar. Esto en cuanto a la configuración externa del corazón, es muy importante para poder reconocerlo por detrás y ligeramente a la derecha dentro del tronco pulmonar. En el origen de la aorta nosotros vamos a poder encontrar una pequeña dilatación, el cual se le conoce como bulbo aórtico, y este bulbo aórtico va a estar provisto de válvulas. La aorta en su origen pues va a poseer tres válvulas semilunares, dos anteriores y una posterior. Y bueno, eso es todo en cuanto al origen de la arteria aorta. Vamos a hablar sobre su porción ascendente. Pues bien, pues la aorta ascendente corresponde a la primera porción de la arteria. Tiene un diámetro aproximado de 2.5 a 3 centímetros de diámetro y de 5 a 6 centímetros de longitud.
Como ya sabemos, pues la aorta se origina de la base del ventrículo izquierdo a la altura del tercer cartílago costal izquierdo, asciende de 5 a 6 centímetros. En anatomía de superficie, el origen de la aorta ascendente se encuentra a la altura del tercer cartílago costal izquierdo, asciende de 5 a 6 centímetros ligeramente hacia arriba y hacia la derecha para terminar a la altura del segundo cartílago costal del mismo lado izquierdo. Esto pues es importante eh, porque la aorta ascendente es un elemento que se encuentra en el mediastino inferior, o bueno, mejor dicho, en la parte media del mediastino inferior, y es un elemento intrapericárdico, es decir, que va a estar cubierto por el pericardio. De hecho, el punto más alto del pericardio lo alcanza en el punto de la unión entre la aorta ascendente y el arco de la aorta. Y bueno, ahora bien, eh, cuando hablamos, bueno, voy a hablar de las relaciones importantes de la aorta ascendente. Y la primera es que la aorta ascendente junto al tronco pulmonar, revestidos, como ya había dicho, van a estar revestidos por el pericardio, forman un pequeño espacio que se encuentra justo por delante del ventrículo izquierdo, conocido como el seno transverso de Teyde. Y bueno, recordemos que entre la cara anterior de la aurícula izquierda y la cara posterior de la aorta y el tronco pulmonar vamos a encontrar un espacio que se le conoce como el seno transverso o seno de Teyde. También tenemos otras relaciones. La aorta limita hacia la izquierda con el tronco pulmonar y hacia la derecha con la vena cava superior, hacia abajo con la aurícula derecha. Y bueno, esas serían las relaciones que tiene la aorta con los elementos que se encuentran rodeando el corazón. Hacia adelante, en cambio, pues la aorta va a estar rodeada por la masa adiposa preaórtica, además que también en los niños esta va a estar cubierta por el timo pero bueno, en el caso de los adolescentes y el adulto, pues por vestigios del timo, el cual a partir de los 8 años se comienza a degradar y se comienza a convertir pues en un tejido adiposo. Y bueno, ahora bien, la última relación importante es que únicas ramas, las únicas ramas que van a dar la aorta ascendente son las primas, corresponden a las arterias coronarias, que son las arterias encargadas de nutrir e irrigar el corazón. em, y bueno, esto sería en cuanto a la aorta ascendente. Ahora pasemos a la siguiente porción que corresponde al arco de la aorta. Y bueno, el arco de la aorta, pues antiguamente denominado como callado de la aorta o porción horizontal, eh, ya que pues viene el arco de la aorta corresponde a la segunda porción de la arteria, como ya saben. Este se inicia a la altura del segundo cartílago costal izquierdo, más o menos a nivel del ángulo esternal de Lewis. Luego de la arteria se curva, es decir, luego la arteria se curva, es decir, que se dirige ligeramente hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda, pasando justo por encima de la raíz o el pedículo pulmonar izquierdo para terminar a la altura de la cuarta vértebra torácica. Es importante de saber, por eso hago un poco de énfasis en los niveles costales y los niveles vertebrales, porque bueno, la aorta ascendente comenzaba en el tercer cartílago costal izquierdo y termina en el segundo cartílago costal izquierdo. El arco de la aorta comienza en el segundo cartílago costal izquierdo, luego se dobla, se encorva hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda para terminar a la altura del borde izquierdo de la cuarta vértebra torácica. En cambio, eh,
Bueno, en este cambio de dirección entre la aorta ascendente y el arco de la aorta, podemos observar que hay una pequeña dilatación. A este nivel se le conoce como el seno aórtico. Bueno, ahora bien, nuestro arco de la aorta presenta dos concavidades, es decir, la única curva que presenta no es la que acabo de mencionar. Aquí en realidad tiene dos cavidades, tiene una concavidad inferior conocida como curvatura principal y tiene una concavidad derecha conocida como curvatura accesoria, porque si se dan cuenta, la aorta de estar ubicado del lado derecho de su porción ascendente se cruza hacia el lado izquierdo, o sea, en su otra concavidad. Entonces, la primera concavidad o la primera curvatura se le conoce como curvatura principal. Es una curvatura cuya concavidad se encuentra situada en el borde inferior de esta arteria y va a cruzar a los elementos del pedículo o la raíz pulmonar del lado izquierdo, los cuales veremos más adelante. Y bueno, ¿cuáles son y por qué es muy importante saber sus relaciones? Mientras que la otra curvatura vemos que la aorta presenta también otra curvatura. Esta es la curvatura accesoria, se encuentra a nivel de su cara derecha. Es una concavidad derecha y la aorta pues va a describir esta curvatura sobre la tráquea y el esófago. Y, y bueno, vamos a ver ahora sus relaciones. La aorta tiene relaciones hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia arriba. Comencemos hablando primero de las relaciones hacia la derecha. Y como pueden ver en la imagen, en una vista superior de la aorta hacia la derecha, la aorta va a estar en relación con la tráquea, con el esófago. Vemos que entre la tráquea y el esófago se forma un pequeño surco a este nivel, conocido como el surco traqueoesofágico, sobre el cual va a estar discurriendo el nervio laringio, recurrente del lado izquierdo. Ahora, la relación entre la aorta y la tráquea es íntima, ya que muchas veces la aorta deja una pequeña impresión sobre la tráquea, conocido como la impresión aórtica de Nickars y Lehars. También la relación de la aorta con el esófago suele ser íntima, que incluso suelen intercambiar algunas fibras del músculo liso, conocido por la nomenclatura antigua como el músculo aorto esofágico de Willet. Y bueno, entonces como relación final, como podemos observar, también por la cara derecha de la aorta van a discurrir los nervios cardíacos, los nervios y ramos cardíacos posteriores que van a ser los destinados a formar parte del plexo cardíaco posterior. Y bueno, vamos ahora con sus relaciones del lado izquierdo. Las relaciones del lado izquierdo son muy importantes y sobre todo las relaciones nerviosas. Y yendo de delante hacia atrás, de medial a lateral, vamos a encontrar en primer lugar al nervio vago. Bueno, el nervio vago desciende sobre la cara izquierda o anterior de la aorta y a la altura de su borde inferior da origen al nervio laringio recurrente izquierdo, el cual luego aparece por su cara derecha o cara medial y el cual también hablaremos más adelante porque de hecho el vago del lado izquierdo tiene relaciones con la aorta por su cara izquierda, por su cara inferior y por su cara derecha. Y bueno, justo detrás de este nervio encontramos otro nervio muy importante que corresponde al nervio frénico. Y bueno, este nervio frénico del lado izquierdo nace como una rama colateral del plexo cervical profundo. Y es un nervio que tiene un componente motor sensitivo y simpático, entre el más importante, aparte de dar la sensibilidad al peritoneo, sobre todo al que cubre el hígado, es el nervio motor del diafragma. Eso es
muy importante de tener en cuenta. Y pues finalmente podemos también encontrar los nervios y ramos cardíacos del lado derecho, los cuales van a estar destinados a formar parte del plexo cardíaco del lado derecho. Bueno, un detalle muy importante que también hay que resaltar es la diferencia entre los nervios y ramos cardíacos. Los nervios cardíacos provienen del nervio vago, es un nervio con componente parasimpático, como había dicho, mientras que los ramos cardíacos provienen del tronco simpático, es decir, un componente simpático. Bueno, finalmente nosotros tenemos relaciones por la cara inferior y superior de la aorta. Por la cara superior del arco de la aorta van a ser sus tres ramas principales, por así decirlo, que van a estar destinadas a irrigar la cabeza del cuello y el miembro superior, yendo de delante hacia atrás. Bueno, yendo de delante hacia atrás, encontramos en orden las ramas del arco aórtico, que son las siguientes. De derecha a izquierda tenemos el tronco arterial branquiocefálico, el cual a la altura de la articulación esternoclavicular del lado derecho da origen a la arteria carótida primitiva derecha y a la arteria subclavia derecha. Luego tenemos a la arteria carótida primitiva o común izquierda, que nace directamente del arco de la aorta, y tenemos también a la arteria subclavia izquierda, que también nace directamente de la aorta. Bueno, ahora sus relaciones hacia abajo, que también son muy importantes, es el arco de la aorta, como ya lo he mencionado, cuando se encurva hacia arriba, hacia la izquierda y luego hacia atrás y finalmente hacia abajo. El arco de la aorta va a estar cruzando los elementos del pedículo o raíz pulmonar izquierda, que va a estar formado por el bronquio principal izquierdo, por la arteria pulmonar izquierda y por las venas pulmonares izquierdas. Ahora vamos a hablar de la última porción de la aorta, que corresponde a la aorta descendente. Entonces, bueno, esta aorta descendente corresponde a la última porción de esta arteria. Nace a la altura del borde inferior de la parte izquierda de la cuarta vértebra torácica. Recordemos que ahí terminaba nuestro arco de la aorta y termina a la altura del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar. Va de 4 a 4. O sea, no olviden esto, no hay como perderse mucho si va de 4 a 4. Bueno, ahora bien, pues la aorta descendente para su estudio posee dos porciones. Primero tiene una aorta torácica y una aorta abdominal. La aorta torácica se convierte en aorta abdominal en el punto donde la aorta torácica cruza el hiato aórtico del diafragma, que se encuentra ubicado a nivel de la duodécima vértebra torácica, y la aorta torácica se convierte en aorta abdominal de la duodécima vértebra torácica, es decir, T12, en el momento en que la aorta cruza el hiato del diafragma. Y finalmente, pues nuestra aorta abdominal, que termina a la altura de la cuarta vértebra lumbar, se va a bifurcar dando tres ramas ilíacas comunes o primitivas, derecha e izquierda, y en su parte media tenemos a la arteria sacra media. Bueno, ahora les voy a hablar de la primera porción de la aorta descendente, es decir, la aorta torácica. Y pues hablando de los niveles vertebrales, esta va desde T4 hasta T12. En un principio, pues esta aorta se va a ubicar en el lado izquierdo de la columna vertebral, y vamos a ver que paulatinamente se va aproximando a la línea media, por lo que va a describir su trayecto. Por lo que al describir su trayecto se le consideran dos porciones. Se ve claramente como la aorta del lado izquierdo se va ubicando cada vez más hacia la línea media, y entonces para la descripción de sus relaciones nosotros vamos a considerar dos segmentos.
un segmento laterovertebral y luego tenemos un segmento prevertebral, es decir, un segmento que se encuentra lateral izquierda con respecto a la columna vertebral, y luego tenemos un segmento prevertebral que está justo por delante de la línea, en la línea media, por delante de la columna vertebral. Entonces hablando primero de su segmento laterovertebral, el segmento va aproximadamente desde T4 hasta T7 o T8, pero bueno, estas son aproximaciones nada más. Entonces, en este segmento laterovertebral, nuestra aorta tiene relaciones hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, y son muy importantes. Empezando por las relaciones hacia atrás, vemos que pues hacia atrás nuestra aorta se va a corresponder con el ángulo el ángulo costovertebral, es decir, justo al ángulo que se forma entre las costillas y la columna vertebral. Ese es el ángulo costovertebral, obviamente pues del lado izquierdo. En ese momento pues nuestra aorta va a contraer relaciones con el tronco simpático torácico, también del lado izquierdo con los nervios esplénicos, torácicos izquierdos, y con la vena hemiácigos accesorias. Y finalmente es muy importante recalcar que a partir de la cara posterior de la aorta se encuentran naciendo de la aorta torácica arterias intercostales posteriores. Luego tenemos las relaciones hacia adelante. La aorta torácica se va a encontrar en relación con el pericardio, pues la cara posterior del corazón, con la cara posterior del corazón y con los elementos de la raíz pulmonar izquierda. Está en relación con el bronquio y con la vena, pero no está en relación con la arteria. La arteria se sitúa mucho más arriba de la arteria pulmonar. Está en realidad en relación con el arco aórtico y no con la aorta torácica. Luego tenemos que hacia la derecha, nuestro segmento laterovertebral de la aorta torácica va a estar en relación con el esófago, también va a estar en relación con el conducto torácico. Esta relación con el conducto torácico y finalmente también va a tener relación con la vena ácigos, que se encuentra mucho más alejada de ella. Tenemos relaciones hacia la izquierda. La aorta va a estar en relación con el pulmón, específicamente con la cara mediastínica del pulmón, donde vemos que la aorta está en íntima relación con la cara mediastínica del pulmón, que deja una fuerte impresión sobre ella, conocida como la impresión aórtica. Y estas serían las relaciones que tiene la aorta torácica en su segmento delantero vertebral. Luego tenemos un segmento prevertebral. El segmento prevertebral es relativamente corto, va desde T8 hasta aproximadamente T12, donde finalmente la aorta torácica cruza el hiato aórtico del diafragma, que se sitúa a nivel de T12. Este segmento, pues al igual que el anterior, va a tener relaciones hacia atrás, hacia adelante, hacia la derecha y hacia la izquierda. En sus relaciones hacia atrás, pues nuestra aorta va a estar en relación con los cuerpos vertebrales que van desde T8 hasta T12. Vemos también pues que en este segmento la aorta va a estar en relación con la vena ácigos y con la vena hemiácigos, y también con las venas intercostales posteriores izquierdas, que ya les he comentado, nacen de la cara posterior de esta aorta en su parte más caudal. Y aquí también podemos observar que la aorta va a estar en relación con el conducto torácico, porque si nosotros en realidad seguimos el conducto torácico en un principio se encuentra situado en la línea media, pero luego se va encorvando paulatinamente hacia el lado izquierdo, así que su cara posterior, pues la aorta en su segmento
vertebral también va hasta en relación con el conducto torácico. Bueno, esas serían sus relaciones hacia atrás. Ahora su relación hacia adelante va a estar en relación de nuevo con el pericardio, con el corazón o hasta en relación con el esófago. Aquí hay un pequeño espacio entre la aorta y el esófago. Hay un pequeño espacio conocido como receso interaortoesofágico. Es un pequeño espacio, un pequeño receso que se encuentra situado entre la cara anterior de la aorta y la cara posterior del esófago. Hacia la derecha, nuestra aorta va a estar en relación con la vena ácigos y con el tronco simpático, y hacia el lado izquierdo, pues nuestra misma aorta va a estar en relación con la vena ácigos y con el tronco simpático del lado izquierdo. Muchas veces esto es importante que lo sepan, y es que la aorta cruza el diafragma en compañía del conducto torácico. Eso es normal, mucho más hacia afuera, tanto hacia la derecha como de la izquierda. Veremos cruzar a los troncos simpáticos derecho e izquierdo y a la vena ácigos y hemiácigos. Sin embargo, existen casos que son raros, pero existen casos en donde la vena ácigos y el tronco simpático acompañan a la aorta en el cruce por el hiato del diafragma. Pero lo normal, les repito, lo normal es que por el hiato del diafragma solamente cruce la aorta y el conducto torácico. Bueno, ahora voy a hablar de las ramas colaterales de la aorta torácica, que desde el punto de vista embriológico existen planos vasculares que nos van a ayudar a clasificar las ramas de la aorta torácica. Existen aquellas arterias que van a estar destinadas a irrigar a todas aquellas estructuras que derivan del intestino anterior, que en la imagen están descritas con la letra A y de color verde. Estas arterias de aquí pues son ramas impares. Eso es también algo característico, son ramas impares que nacen justo en la línea media anterior de la aorta, como podemos observar. Y entre ellas pues vamos a encontrar nosotros las ramas esofágicas, que son más o menos de 2 a 5, pero siempre son impares, ubicadas solo en la línea media. También tenemos las ramas pericárdicas y las ramas mediastinales. Luego tenemos aquellas estructuras que no derivan del intestino anterior. Estas ramas tienen la particularidad de que son pares y nacen de la parte lateral de la aorta. Entre ellas nosotros vamos a encontrar las arterias bronquiales, aquí de color amarillo. Entonces ya tenemos ramas esofágicas, ramas pericárdicas, las ramas mediastinales, las arterias bronquiales que son las encargadas de la irrigación nutricia de los pulmones, y finalmente las ramas parietales, que son aquellas arterias que van a irrigar a estructuras que derivan de los somitas. Entre ellas, al decir ramas parietales, obviamente nos imaginamos aquellas arterias que van a distribuir por las paredes del tórax. En este caso corresponden a las arterias intercostales posteriores. Y bueno, en resumen, de la aorta torácica nacen ramas esofágicas, ramas pericárdicas, ramas mediastinales, las ramas esofágicas obviamente para la porción superior y media del esófago, las ramas pericárdicas para el pericardio del corazón, las ramas mediastinales para toda la atmósfera adiposa, para todos los nódulos linfáticos que encontramos diseminados por todo el mediastino. Tenemos también arterias bronquiales, dos izquierdas y una derecha, e incluso a veces estas arterias bronquiales no nacen directamente de la aorta torácica, sino que nacen de alguna arteria intercostal posterior. Y finalmente tenemos a las arterias intercostales posteriores. Estas son las ramas que nacen de la arteria de la aorta torácica. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la aorta abdominal. La aorta abdominal es algo sencilla. Esta va a iniciar a nivel de T12 en el momento en el que la aorta torácica cruza por el hiato aórtico del diafragma, ingresa a la cavidad abdominal durante todo su recorrido. La aorta es un órgano retroperitoneal en el abdomen.
pues la aorta se desplaza ligeramente hacia la izquierda, porque recordemos que hacia la derecha encontramos a un tronco venoso de gran calibre que corresponde a la vena cava inferior. Y pues finalmente, pues así como comienza a nivel de T12 en nuestra aorta abdominal, termina a nivel del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, donde se bifurca en las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. Hablemos de sus relaciones durante todo su trayecto abdominal. Ya lo he dicho, pero lo recargo de nuevo. La aorta es un órgano retroperitoneal y va a estar rodeada durante todo su trayecto por un sinnúmero de órganos autónomos. La aorta en realidad a este nivel va a estar rodeada por muchos plexos, por el plexo celíaco, que el plexo mesentérico superior, el plexo mesentérico inferior, el plexo hipogástrico. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de las relaciones. Entonces, bueno, hacia adelante, yendo de arriba hacia abajo, nuestra aorta abdominal va a estar en relación con la cara anterior de la bolsa omental, es decir, con la transcavidad de los epiplones. Va a estar en relación con los ganglios celíacos, con el cuerpo del páncreas, va a estar en relación con la tercera porción del duodeno, también va a estar en relación pues con la vena esplénica, con la vena renal izquierda, y finalmente también va a estar en relación con las haces intestinales. Con todos los elementos hacia adelante va a estar en relación, bueno, estos son todos esos elementos que va a estar en relación hacia adelante nuestra aorta abdominal. Luego vamos a tener las relaciones posteriores, que es hacia atrás. Obviamente va a estar en relación con los cuerpos vertebrales, aquí lo podrán observar en la imagen. También va a estar en relación con la cisterna del quilo o la cisterna quilífera de Piaget, que es la que da origen al conducto torácico. Además de estar en relación, como ya lo dije, con los plexos autónomos y ganglios linfáticos. En realidad es una atmósfera muy compleja que se encuentra rodeando la aorta. Ahora vamos a hablar de sus relaciones de la derecha y la izquierda. Pues hacia la derecha, la aorta, encontramos en la vena cava inferior, y hacia la izquierda vamos a encontrar a los troncos venosos lumbares, derecho e izquierdo, que luego en un futuro van a formar a la vena ácigos y vena hemiácigos, que ya hemos hablado en relaciones de la aorta torácica. Ahora hablando de sus ramas, esto es muy importante, al igual que como describí el origen. El origen embriológico de las arterias en el segmento torácico, acá también lo podemos clasificar de la misma manera. Tenemos arterias que van a estar destinadas a irrigar a todas aquellas estructuras que derivan del intestino medio y del intestino posterior, que son impares, que están situados en la línea media y que corresponden al tronco celíaco, a la arteria mesentérica superior y a la arteria mesentérica inferior. El tronco celíaco va a estar irrigando a la vesícula biliar, al hígado, al estómago, al vaso, a la primera y segunda porción del duodeno, a la cabeza del páncreas, hasta el conducto colédoco. La arteria mesentérica superior puede emitir una pequeña rama para el hígado. Irriga la tercera y cuarta porción del duodeno, a todo el yeyuno, ilion y a la mitad derecha del colon. Y la arteria mesentérica inferior va a estar irrigando a toda la mitad izquierda del colon, incluyendo el recto. Luego, pues tenemos aquellas arterias que no van a estar destinadas a irrigar estructuras que derivan del intestino anterior y que nacen de la cara lateral de la aorta. En este caso tenemos a las arterias suprarrenal media, a las arterias renales, a la arteria gonadal, que puede ser testicular u ovárica, y finalmente pues nosotros tenemos a las arterias parietales, que van a estar destinadas a irrigar a todas las estructuras que embriológicamente derivan de los somitas. Y al llamarse parietales, pues va a estar distribuidas por las paredes del abdomen. Tenemos a las arterias diafragmáticas inferiores, las arterias lumbares,
que son un número de 4 a 5, y la última arteria parietal corresponde a la arteria sacra media. El orden en el que nacen estas arterias es importante en sentido cefalocaudal, de arriba hacia abajo, de superior a inferior, y vamos a encontrar las arterias frénicas inferiores, de las cuales normalmente también nacen la arteria suprarrenal superior o capsular superior. Luego tenemos a la arteria suprarrenal media, luego tenemos al tronco celíaco, tenemos la arteria mesentérica superior, tenemos a la arteria renal. De la arteria renal, por lo general, nace la arteria capsular o suprarrenal inferior, y de esta manera tenemos tres arterias capsulares o suprarrenales. La arteria suprarrenal superior, que nace de la frénica inferior, a la arteria suprarrenal media, que nace directamente de la aorta, y la arteria suprarrenal inferior, que nace indirectamente de la arteria renal. Luego tenemos las arterias gonadales, que pueden ser ováricas o testiculares, y luego tenemos a la arteria inferior, y finalmente tenemos a las ramas terminales. Se conoce como rama terminal aquellas ramas que siguen la misma dirección de la arteria. Basándonos en este concepto, la única rama que sigue la misma dirección de la aorta es la arteria sacra media. Por eso algunos autores consideran como su rama terminal. Sin embargo, otros, debido al reducido calibre que tiene esta arteria, pues consideran que son como ramas terminales. Consideran como ramas terminales a las arterias ilíacas, las comunes o primitivas derecha e izquierda. Y bueno, eso sería todo por este tema, y gracias.